Bien, entonces vamos a ver ahorita mismo la última parte de esto de cardiovascular, donde vamos a discutir cositas quizás un poco misceláneas, porque quizás no es lo común de la enfermedad cardiovascular. Lo común es lo que discutimos en las clases anteriores. Lo común es eso que tiene que ver con la enfermedad aterosclerótica, lo común es la cardiopatía isquémica y todos sus espectros. Y la otra cosa que es común es cuando el corazón falla como bomba. Pero hoy vamos a ver algunas otras cositas que quizás no son tan comunes, pero también ocurren en el corazón y por supuesto, ¿no? También son interesantes. Y entonces hay infecciones del corazón. Entonces, la primera que vemos nosotros es la endocarditis, ¿no? ¿Tú te acuerdas que el corazón esencialmente tiene tres capas, el endocardio, el miocardio y el pericardio? Entonces vamos a comenzar discutiendo la inflamación del endocardio, que como dice la palabra es endocarditis. Las causas más comunes son infecciosas, pero también hay causas no infecciosas, como por ejemplo un paciente con una enfermedad inflamatoria tipo lupus de fondo. Pero en la mayor cantidad de los casos, la gran mayoría de los casos, la endocarditis suele ser infecciosa. También es común, como todo cuerpo extraño es susceptible de infección. En este caso, un paciente que ha tenido una valvulopatía y le han hecho un reemplazo valvular, ese cuerpo extraño, o sea, esa válvula sintética, es más propensa de en cualquier momento pues infectarse. También los pacientes con valvulopatía, cualquiera la que a usted más le guste, la que estudiamos en las clases anteriores, también es factor de riesgo. Entonces vamos a prestarle más atención a la endocarditis infecciosa. Y en este caso es causado por bacterias que yo asumo que usted ya conoce de otros cursos anteriores, ¿no? Estreptococos como los viridans y los clásicos Staphylococcus aureus, ¿ok? Entonces, en la endocarditis surge esto que usted ve acá. Estas formaciones o neoformaciones parecen como unos tumorcitos, pero eso no, eso se llaman vegetaciones. Esos son grandes agregados de fibrina, de exudado inflamatorio, agente infeccioso que crece en la válvula. Entonces, obviamente, como eso crece en la válvula, usted sabe que la sangre ahí va a tener cierta turbulencia para poder pasar. Entonces, un soplo que aparece en un paciente así que no existía antes, o sea, entre papel de nuevo o de nuevo, bueno, eso levanta la sospecha de endocarditis. Claro, ¿no? Sumado a otros síntomas y a la respectiva historia, que es lo que vamos a discutir ahorita. ¿Cuál es el problema? Estos émbolos, perdón, estas vegetaciones, que le dije que son básicamente tejido inflamatorio, son friables, o sea, se desprenden con facilidad. Entonces, como eso está en el corazón, y usted sabe ya de las clases anteriores que en el corazón el flujo sanguíneo, sobre todo del lado izquierdo, es a altas presiones, con alta turbulencia, bueno, alta turbulencia ejercida por estas vegetaciones, bueno, esto se puede desprender. Y entonces se forma lo que nosotros llamamos un émbolo, pero en este caso es un émbolo séptico, ¿ok? Ese émbolo séptico se puede ir al resto del cuerpo y en esas regiones causar fenómenos similares a cualquier otro émbolo, ¿ok? Al final del día no importa tanto qué tipo de émbolo sea, lo importante es que ese émbolo obstruye. ¿Okay? Y donde obstruye, usted sabe que la región que es irrigada por ese vaso sanguíneo, esa arteria, esa región va a sufrir muerte celular por isquemia. ¿Okay? Entonces, ese es el riesgo de esto también sumado a. Entonces, ¿qué es importante aquí con estos pacientes con endocarditis? Se asocia mucho al uso de drogas intravenosas. ¿Ok? Y no solamente drogas intravenosas, sino al uso de técnicas o funciones no con las medidas adecuadas. Por eso es que ustedes que son expertos en venofunciones o serán expertos en venofunciones, tú sabes que eso lleva su respectivo procedimiento, ¿no? Con las respectivas técnicas de asepsia o antisepsia. Bien. Ya saben muy bien que la historia de una persona, bueno, aquí en Panamá eso no es tan común hasta donde yo sé, puedo estar equivocado, pero asumo yo que por suerte no es tan común. Usted sabe que una persona que se inyecta drogas intravenosas, ¿okay? Lo que menos le importa es las técnicas
de asepsia ni antisepsia. Esta persona no importa que esa aguja estaba sucia, si esa aguja se la pinchó una persona con HIV o con otra enfermedad, la recogió del piso, de la tierra, eso es lo de menos. Lo importante ahí es inyectarse la droga, ¿no? Como todo buen drogadicto. Bien, ¿cuál es el problema, no? Tú sabes que en nuestra piel hay un montón de bacterias. Entonces esas bacterias que quizás en la piel son nuestros amigos, son nuestros comensales, o sea, que comen con nosotros en la misma mesa, bueno, quizás cuando se transportan a otro compartimiento, quizás ahí sí son peligrosas. Entonces, por eso es el problema de estos pacientes o esos individuos que abusan de las drogas. No vamos a ir elaborando ese concepto a lo largo de esta parte de la clase. Dice aquí, ¿en qué válvula cardíaca se esperaría que un usuario de drogas intravenosas tuviera endocarditis? Entonces usted sabe que cuando hace una venopunción, la vena que usted funciona, mejor dicho, el vaso que usted funciona, pues es una vena. Y estamos asumiendo que esa aguja está completamente cochina, sucia, tierra, sangre, agua contaminada, oxidada. La cosa es que eso está lleno de cualquier microorganismo que se te ocurra, cualquier cantidad, completamente sucia. A la persona drogadicta, créeme que eso es lo que menos le interesa. Entonces, la vena que él eligió, que por lo general son estas venas de la parte esta del brazo, obviamente al final de día tú sabes que por anatomía eso conecta con las venas cavas y eventualmente con la aurícula derecha, o sea, con el corazón derecho, ¿ok? O sea, que eso desemboca es al lado derecho del corazón. Entonces, en esas personas que usan drogas intravenosas, es más esperado que la endocarditis sea del lado derecho, por un tema de la circulación venosa. Yo también puedo ocurrir otras cosas, pero es lo más esperado. Entonces, en ese sentido, el Staph aureus es el agente más común de las drogas intravenosas. O sea, que le vive en la piel, tranquilito, no hace mucho daño, pero el problema es cuando se mete, ¿ok? Cuando invade el cuerpo, cuando infecta otras regiones, como la sangre, en este caso endocarditis, y bueno, cuando él está en otras partes, pues el tipo es bien tóxico y causa bastante daño. Bien, obviamente como es una enfermedad causada por microorganismos, el manejo es con antibióticos esencialmente. A veces puede repetir reemplazo valvular si es que el asunto es muy dramático. No esperamos llegar a eso. Y bueno, teóricamente cualquier procedimiento que meta bacterias a la sangre requiere que usted le den antibióticos de forma profiláctica. Por ejemplo, algunos de ustedes le han tenido que, por ejemplo, o quizás sacar las muelas del juicio. Parece como un procedimiento pues menor. No es una cirugía grande, no es que te van a abrir la barriga, pero bueno, tú sabes que en tu boca hay muchas bacterias, en la mía también, por cierto, y entonces es un procedimiento que requiere manipulación. Y bueno, puede que alguna de esas bacterias se cuelen a la sangre y hay cierto riesgo en papel obviamente, y por eso ciertas guías favorecen el uso de profilaxis con antibióticos. Yo creo que eso ha cambiado, pero bueno, yo no soy maxilofacial ni odontólogo ni nada de esas cosas. Pero bueno, tiene sentido, ¿no? Para evitar este tipo de bacteriemias, ¿ok? Esto, claro, ¿no? Para que haya una endocarditis tiene que haber otras cosas, no es que una persona inmunocompetente le va a dar, tiene que tener otros factores de riesgo, etcétera, pero más o menos es para que usted entienda por dónde va el asunto. Otra enfermedad que nosotros habíamos discutido, o mejor dicho, mencionado en las clases anteriores, es la fiebre reumática, ¿ok? La fiebre reumática, bueno, ahorita les digo eso. Comienza con la historia de un niño, infante, que le da la famosa faringitis, ¿no? Una infección de vía aérea superior. En este caso, una faringitis bacteriana por estreptococos del grupo A. Le dejo de tarea que ustedes busquen cuál es ese estreptococo. Probablemente ya lo conocen. Bien. Entonces el paciente bien se cura de su infección aguda y ya, no pasa nada. Pues teóricamente parece algo autolimitado. Pero ¿qué ocurre? Eventualmente los productos de esa bacteria generan una respuesta inmune muy violenta del paciente. Se generan muchos complejos inmunes. Y entonces esos complejos inmunes se depositan en ciertas partes y en esas partes causan más inflamación. Uno de esos, por ejemplo, es el corazón, articulaciones, entre otros, ¿no? Entonces, con el tiempo, ya solamente cuando son adultos,
se pueden desarrollar esas cardiopatías reumáticas con valvulopatías también. En papel eso ya no es tan común porque si un niño hoy en día le da una faringitis bacteriana con exudado, con fiebre, con leucocitosis, se le da antibiótico y ya, santo remedio. El problema o el asunto es que en el pasado, cuando los antibióticos eran no eran tan comunes o no eran tan fáciles de conseguir, entonces a algunos niños no se les daba tratamiento como se lo darías hoy en día. Y entonces ya de adultos te desarrollan estas cardiopatías reumáticas con otros tipos de consecuencias. Pero ya hoy en día eso realmente es muy raro, ¿okay? Porque uno busca atención a tiempo, le dan el antibiótico, el estreptococo y ya, pues el asunto llega hasta ahí. Entonces esta es como una enfermedad que no es que no exista, pero era más del pasado. Bien. La otra que está muy de moda por el tema de las vacunas es la miocarditis, como dice la palabra, ¿no? Es la inflamación del miocardio. Tiene varias etiologías. La más esperada es la infecciosa, donde ves que Coxsackie B es la gente más común, no deja de ser rara, ¿ok? Pero es una enfermedad que inflama el miocardio y entonces puede hacer que el paciente desarrolle síntomas de falla cardíaca. Cuando es muy grave, el paciente puede fallecer de esto, ¿no? Entonces, en el microscopio, yo no he visto, es súper raro, por cierto, es súper raro una miocarditis, nunca lo he visto en vivo, siempre en fotos o en cosas así muy extrañas, pero cuando tú en el corazón, tú no debes ver inflamación en el miocardio, jamás. O sea, cuando tú ves eso, infiltrado inflamatorio en el corazón, eso es de miocarditis, es rarísimo, ¿no? Es rarísimo, pero bueno, ocurre en esporádicas ocasiones. Bien, de la que sí podemos hablar más, perdón, porque sí es más común, es de la pericarditis. Entonces, dame un segundito, café. Tú recordarás de tus clases de anatomía que algunos órganos, como el corazón, no se encuentran ahí en la cavidad torácica y ya solitos. Esos órganos, en el caso del corazón, están recubiertos de sus respectivas membranas serosas. ¿Okay? En el caso del corazón es el pericardio, en el caso de los pulmones es la pleura, y en el caso de los órganos, ciertos órganos intraabdominales, es el peritoneo, con otras excepciones. Bien, entonces el corazón, que que está esquemáticamente acá hacia la derecha, está dentro de su respectivo saco pericárdico. ¿Okay? Entonces, en ese saco pericárdico hay esencialmente dos capas. Una capa que pega con el mismo corazón, que es el pericardio visceral, lo ves aquí, ¿no? Aquí está el corazón, y la que pega directamente es el pericardio visceral, y una que es externa, que es el pericardio parietal. Y en el centro de esa, o entre esas dos capas, hay una cavidad pericárdica, ¿okay? Que le permite al corazón moverse con libertad, latir, etc. Bien, el pericardio, como virtualmente cualquier tejido en el cuerpo, también se puede inflamar. O se llama pericarditis. Puede ser infecciosa o no infecciosa. De las cosas infecciosas te las revisas aquí, porque las que me interesan más que todo son las no infecciosas. O sea, puede haber pericarditis secundaria a trauma, lo mismo enfermedad del tejido conectivo, enfermedades inflamatorias o secundarias a un infarto al corazón. Entonces, lo es esperado que un paciente llegue con pericarditis, se le diagnostica. No voy a hacer énfasis en cómo se diagnostica porque eso es más de medicina clínica, pero probablemente tú descartas todo esto, ¿no? El paciente no tiene ninguna de esas causas enumeradas y bueno, la pericarditis entra dentro del rango de lo idiopático. O sea que, pues, esencialmente no sé por qué ocurrió, pero sí descarté estas otras causas. Bien. La pericarditis, también similar a la angina o a la cardiopatía isquémica, también produce dolor en el pecho, ¿ok? Entonces, por eso es que es importante que usted conozca o entienda o se meta en la cabeza que dolor en el pecho no es igual a infarto. Hay muchas cosas que causan dolor en el pecho. Entonces, este es un dolor diferente. Acuérdate que el dolor del infarto era un dolor aplastante. El paciente está desesperado, sudoroso, con ganas de vomitar, con náusea, y el dolor se irradia a otras partes. Y otra cosa, es un dolor constante, es un dolor que no mejora ni con reposo, no, es un dolor constante, es un dolor, por así decirlo,
sí, constante está bien dicho, ¿no? Pero a diferencia del anterior, la pericarditis es un dolor que sí varía. El paciente dice que cuando se inclina hacia adelante, el dolor mejora. Entonces, esos son claves semiológicas que te ayudan a ti a ir pensando en otras cosas. Digo, obviamente yo sé que ustedes no son médicos ni van a hacerlo, pero solamente para que tú entiendas que dolor en el pecho no es igual a infarto, ¿ok? Entonces, es importante con la pericarditis determinar qué la está causando, porque la causa va a depender, el tratamiento va a depender de la causa, ¿no? Esencialmente, o sea, si es una cuestión bacteriana, va a depender de antibióticos. Si es viral, quiere decir que es autolimitada. Asumo que es una palabra que tú la has escuchado antes. Autolimitada quiere decir que es algo que eventualmente se va a terminar prácticamente solito, o sea, sin darle mayor tratamiento, solamente de soporte y para los síntomas. O sea, si al paciente le duele, le das antiinflamatorios. Si hay líquido, se drena el líquido, o sea, te puede acumular líquido en esa cavidad pericárdica, se le drena para que el corazón pueda moverse con libertad, pero al final del día, si es viral, esas cosas suelen ser autolimitadas. El mejor ejemplo es el resfriado. Fuera del COVID, un resfriado te da a ti y todos los 2, 3, 4 días, dependiendo, se te fue y tú quedas como si nada. O sea, son infecciones que son autolimitadas porque tu cuerpo se encarga con tu sistema inmune de resolverla y tú no te das cuenta. O sea, realmente cuando tú estás con síntomas de resfriado, nosotros lo que tomamos son cosas para los síntomas. O sea, si me duele la cabeza, tomo acetaminofén, tomo cuestiones para la rinitis, los mocos, etcétera, para la congestión. Son puras cosas sintomáticas. Pero tú verás que tú no tomas antivirales como tal, ¿no? Hay gente que toma y que o se inyectan esa viro algo. En verdad eso no tiene mayor relevancia. Esas son cosas autolimitadas. Así como vinieron, se van a ir. A tu cuerpo tiene las herramientas para encargarse de ese tipo de bichos. Bien. Ahora seguimos con la parte de fisiopatología. Parece que me toca hablar de esas cosas clínicas, pero la verdad es que no me agrada. Pero bueno, toca para que tenga contexto lo que estoy diciendo. Bien, ¿qué ocurre? ¿Por qué la pericarditis me importa a mí? ¿Okay? Sí, el pericardio se inflamó, pero ¿por qué eso es importante? ¿No? Teóricamente le das antiinflamatorios para los síntomas, etcétera, y el paciente pues sale. ¿Qué ocurre? Acuérdate que el pericardio rodea el corazón. Y si el pericardio está inflamado, está engrosado, entonces el corazón no va a poder hacer su dinámica usual. Todo lo que discutimos del llenado, del relajamiento, de la contracción. Eso es como si tú usas un suéter talla large y te quieres poner un suéter XS. Vas a andar por ahí que no puedes ni siquiera moverte. ¿Ok? Estás apretado. Teóricamente, cuando el corazón está con una pericarditis, en este caso constrictiva, el corazón está apretado. Entonces, es un corazón que no puede ni latir ni llenarse adecuadamente. Bastante similar a lo que ocurriría en una falla cardíaca. Entonces, si el corazón no se llena adecuadamente, quiere decir que el corazón, la sangre se está quedando estancada en otro sitio. ¿Okay? Muy similar a la falla cardíaca. Pero ves aquí que la etiología, o sea, aquí el mecanismo fisiopatológico es completamente distinto, pero ambas enfermedades comparten que alteran la dinámica normal del corazón. Repito, no son médicos, obviamente no le va a tocar ver un paciente con pericarditis, y por suerte a mí tampoco. Es una cosa que yo siempre digo es que a mí no me interesa ni regalo de pacientes, jamás. No me gusta, no me interesa, yo otras cosas. Este signo de Kussmaul, ¿no? Que es que la presión venosa yugular en un paciente con pericarditis debe aumentar durante la inspiración. Este puede ser el experimento, ¿no? Cuando tú inspiras, la presión dentro del tórax disminuye y si hay menos presión, eso favorece que la sangre llegue al corazón, ¿ok? Desde el punto de vista fisiológico. ¿Qué ocurre? Si hay una pericarditis constrictiva, el corazón va a estar así, todo rígido, todo apretado, ¿ok? Y si está todo rígido, todo apretado, no puede llegar esa sangre, normalmente no puede llegar al corazón. Y entonces la sangre, ¿dónde se estanca? ¿Ok? Se estanca en el sistema venoso. Entonces, habíamos discutido en las clases anteriores que la vena yugular, en este caso la presión venosa yugular, al conectar con la cava superior y a su vez conectar con la aurícula derecha,
es un barómetro de la presión del lado derecho del corazón. Entonces, si el paciente tiene aumento de la presión venosa yugular, quiere decir que algo le está evitando que la sangre llegue ahí. Entonces, esto te ayuda a ti a pensar en una posible pericarditis. Pero claro, no ocurre aislado, no tiene otros síntomas, tiene hallazgos en el electro, otras cosas, ¿ok? Recuerda que esto es estrictamente fisiopatológico, no es que el diagnóstico de pericarditis es clínico, ¿no? Eso requiere otras pruebas de laboratorio, estudios complementarios, etcétera. Pero es para que tú entiendas qué puede ocurrir en el cuerpo cuando el corazón tiene dificultad para recibir sangre. La sangre se queda acumulada en la periferia y uno de esos sitios donde se puede quedar acumulada la sangre es acá arriba, en las venas yugulares. ¿Okay? Entonces, cuando tú ves aumento de la presión venosa yugular, algo está ocurriendo con la recepción de sangre hacia el corazón derecho. Bien, esas cavidades que yo les mencioné anteriormente, que recubren o que rodean ciertos órganos, también se pueden llenar de líquido, ¿ok? Líquido, eso yo creo que lo discutimos, creo que en patología, no sé, cuando hablamos trasudado, exudado, bueno, por ahí lo vamos mencionando a lo largo del curso. No importa qué tipo de líquido sea ahorita. El punto es que esas cavidades en determinadas condiciones se pueden llenar de líquido. Hablando del pericardio, se llamaría una fusión pericárdica. O sea que ese espacio entre los pericardios se llena de líquido, o sea, se acumula líquido. Entonces, es como si, por ejemplo, yo tengo esta camisa que me queda bien, y yo agarro ahorita y me pongo una bata, y me pongo un abrigo, y me pongo arriba un saco, y me pongo afuera otra bata y otro saco, yo voy a quedar así todo, no puedo ni mover. Voy a caminar así con los brazos abiertos, que yo tengo 8 capas de ropa, me las metí a la fuerza, a presión. Entonces no puedo ni bajar los brazos. Bueno, algo similar puede ocurrir con el corazón. Si el corazón, su lugar donde él se mueve, se llena de líquido, o sea, si un derrame pericárdico, si eso es mucho líquido, el corazón que debe latir y relajarse normalmente, no va a poder porque el corazón va a estar todo apretado, ¿ok? Va a estar todo apretado. Hay veces que ese líquido puede ser sangre. Entonces, cuando es sangre, eso se llena rápidamente de sangre. O sea, no es que son 2 gotitas, no, ves aquí como aquí. Todo eso se llena de fluido y el corazón queda todo apretado. ¿Ok? Entonces, ese atrapamiento del corazón dentro de su cavidad secundario a una efusión pericárdica, cuando es sangre, se llama tamponamiento cardíaco. El corazón no puede latir, el corazón está apretado en ese montón de líquido. Entonces se puede morir fácilmente de eso. Entonces, si el corazón está apretado y no puede latir, usted puede deducir fácilmente que habrá manifestaciones esperadas en un paciente con este taponamiento. Por ejemplo, el paciente va a estar hipotenso, por supuesto. Si el corazón no late, el corazón está apretado, el corazón no está bombeando sangre al resto del cuerpo, entonces es esperado que el paciente, la presión arterial baje. ¿Okay? Otra cosa, similar al ejemplo anterior, el paciente va a tener aumento de la presión venosa yugular. ¿Por qué? Porque el corazón está todo apretado, él no se puede relajar porque el tipo está todo lleno de sangre, rodeado de sangre. Entonces, la sangre que debería desembocar desde la vena yugular hacia la cava superior y la aurícula derecha no va a poder llegar, o sea, porque el corazón va a estar full. Eso es como si yo me pongo 8 capas de ropa y me quiero poner una novena. Está abusando ya, no se va a poder. Entonces, la sangre se va a quedar estancada en el sistema venoso, ¿ok? En este caso, en el sistema venoso yugular. Eso es otro signo esperado en el taponamiento cardíaco. Y lo otro que ocurre, si el corazón está totalmente rodeado de líquido, la transmisión de ruidos va a ser menor. Entonces, cuando tú le pones el estetoscopio, los ruidos van a estar atenuados. Eso es como si tú quisieras hablar o transmitir ruidos a una piscina. O sea, no se puede porque el agua no permite la transmisión de ruidos adecuadamente. Obviamente, la solución para esto, si el problema es el exceso de líquido, la solución es drenar ese exceso de líquido. ¿Okay? Y eventualmente ver qué fue lo que pasó. O sea, ¿por qué hay sangre aquí? Pero bueno, ya eso, repito, corresponde más a medicina clínica. No es mi área. Bien, esta quizás sí es más de mi área, de mi campo. ¿Qué pasó? Bien, a pesar de que es raro
poco esperado, estadísticamente no es lo común. En el corazón también puede haber neoplasias. Ok, voy a hacer un paréntesis aquí rapidito con el tema este de las neoplasias. Esto, neoplasia quiere decir neo, de nuevo, plasia de crecimiento, o sea, nuevo crecimiento. Importante, neoplasia no es igual a cáncer, ¿ok? Porque hay neoplasias benignas, como los mal llamados fibromas del útero. ¿Por qué mal llamados? Porque esos son tumores de músculo liso. No se llaman fibromas, se llaman leiomiomas. O sea, eso está mal dicho. Un fibroma es un tumor desde el punto de vista fenotípico completamente diferente. Son tumores benignos, ¿ok? Un leiomioma no es cáncer. Pero sí hay neoplasias malignas, ¿ok? Estas neoplasias malignas sí son de forma colectiva lo que le llamamos cáncer. ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento biológico completamente distinto. Crece, destruye, hace metástasis, cosas que un tumor benigno, una neoplasia benigna, no hace, ¿ok? Bien, habiendo dicho eso, en el corazón también puede haber neoplasias. Ok, otro concepto. Una neoplasia primaria quiere decir que es un tumor nativo de ese mismo órgano, mientras que una neoplasia secundaria quiere decir que el tumor vino de otro lado, o sea que es una metástasis. Entonces, es esperado en el corazón que sea sitio de metástasis. O sea, cuando tú ves algo malo en el corazón, probablemente viene de otro lado desde el punto de vista estadístico. Pero bueno, también hay tumores benignos del corazón, que es este que tú ves acá, que es esta bolita, ¿okay? Esta bolita que ocupa la aurícula izquierda. O sea, se llama un mixoma, que es desde el punto de vista estadístico el tumor primario del corazón más común. Es un tumor benigno, ¿ok? Y su localización suele ser, repito, en la aurícula izquierda, o el atrio izquierdo, por eso se llama también mixoma atrial. ¿Cuál es el problema? Lo mismo con la fibrilación atrial y también con la endocarditis. Ese mixoma atrial sí es benigno, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Los tumores benignos también crecen, pueden hacer efecto de masa y este mixoma atrial puede soltar émbolos tumorales que se pueden ir a otras partes del cuerpo y entonces causar obstrucción. Es un mecanismo fisiopatológico igualito al de los otros émbolos. Nada más que este es un émbolo tumoral. Entonces, y aquí no lo puse, pero hay otro que es el tumor maligno más común del corazón, que es el angiosarcoma, ¿no? Es un tumor agresivo, de los peores que uno se puede encontrar, un pronóstico bien abismal. Aquí yo tuve uno en el seguro hace como un año, una paciente, ¿cuántos años tenía? 28 o 32, estaba en ese rango. Soy joven, se murió. Tenía tumor en metástasis en todos lados, tumores que son bien agresivos. Angiosarcoma, angio de vasos, sarcoma de tumor mesenquimal maligno. Es un tumor que se caracteriza por ser anormalmente agresivo, o sea, un tumor que se riega, destruye, hace metástasis, se extiende. Los tipos son obstinados. Bien, vamos a tomar aquí unos 2 minutos para hablar de la siguiente parte, que es de las cardiopatías congénitas. Es un tema que no me encanta porque eso es de pediatría. Tengo que saber algo porque a veces nos toca a nosotros hacer autopsia de pediátricos. Es importante saber ciertas cosas. Pero bueno, aquí yo creo que les filtré las cosas que a mi parecer, desde el punto de vista de fisiopatología, son interesantes que usted conozca, ¿no? No sé qué vamos a hablar ciertas cositas como la circulación fetal, ciertos conceptos que usted debe manejar. Entonces, en 2 o 3 minutos seguimos.
Bien, ahora sí vamos a hablar un poquito sobre las cardiopatías congénitas. Bien, antes de hablar de las cardiopatías como tal, hay que hablar de la circulación fetal. Bien, yo sé que ustedes probablemente no eran embriología, no pasa nada, pero bueno, yo les voy a explicar un poquito de las cosas que yo creo que para que ustedes entiendan la clase, las cosas que deben quizás, los conceptos que deben entender. Yo creo que yo les mandé, cuando estaba revisando la clase esta, les mandé ciertos conceptos que repasaran, que por ejemplo, que es una foramen oval, etcétera, ¿no? Igual eso vamos a esto, eh, consolidar ahorita con la clase. Bien, una cosa importante es el concepto de qué es congénito versus qué es genético. Puede parecer lo mismo, pero no lo es. O sea, algo congénito es algo que tiene un bebé al momento del nacimiento, mientras que algo genético es algo que, como dice la palabra, tiene una base genética, o sea, que es heredado de alguna forma de los padres. Entonces, en ese sentido, algo genético puede ser congénito, como por ejemplo un niño que nace con síndrome de Down. Con respecto a eso de la herencia de los padres, hay ciertas excepciones también, ¿ok? Pero bueno, porque por ejemplo hay padres que son normales y tienen hijos con síndrome de Down. Esas son ciertas excepciones que yo no voy a entrar en detalle porque eso de esa parte de la genética pues no es muy fuerte y tiene ciertas cosas que pues eh, zapatero a su zapato. Hay condiciones congénitas que no tienen nada que ver con genes. Por ejemplo, un niño que nace con sífilis congénita. O sea que la sífilis es una enfermedad infecciosa que de alguna forma se le transmitió al bebé durante su desarrollo. No tiene nada que ver con genes, ¿ok? Entonces, esto es una cuestión que es congénita. Entonces, es importante que usted conozca que congénito y genético son términos parecidos, pero que en verdad no son lo mismo. Entonces, cuando tú ves la embriología, obviamente por definición es algo complejo y es algo que requiere el desarrollo de muchas estructuras. Entonces, vamos a hacer énfasis en esta parte en el corazón. Desde el punto de vista estadístico, las cardiopatías congénitas, o sea, los defectos cardíacos al momento del nacimiento, son relativamente comunes en esa área, ¿no? No es que son comunes como tal, pero si tú agarras la estadística de las cosas congénitas, el corazón, esto es esperado, ¿ok? Es esperado. Bien, una cosa importante que quizá usted, a veces uno son sobreentendidas, pero quizás no manejamos, cuando el bebé existe en la vía intrauterina, o sea, cuando el bebé está dentro del útero de la madre, los pulmones no son funcionales, o sea, los pulmones no se usan y están como en modo colapsadito, o sea, está en modo off. ¿Por qué? Porque acuérdate que el bebé está sumergido en líquido, como lo ves aquí, ¿no? Dentro de sus respectivas membranas. Mira, es el equivalente que tú te vas a una piscina y te sumerges en la piscina. Tú vas a respirar. ¿Mm? Yo creo que sería mala idea. Entonces ocurre un fenómeno similar. Mientras el bebé existe dentro del útero de la madre, él no respira como respiramos tú y yo, porque entonces los pulmones se le llenarían de fluido, ¿okay? De fluido este líquido amniótico. Entonces, por lo tanto, entonces, ¿cómo hace el bebé? O sea, ¿alguna vez se lo han preguntado? ¿Cómo hace el bebé para obtener su oxígeno si él no respira? Bien, como dice aquí en verde, ¿cómo el feto obtiene la sangre oxigenada? Bueno, lo obtiene gracias a la vena umbilical. Perfecto. Bien, en este caso los conceptos de vena y arteria cambian un poquito, ¿ok? Porque consideramos como vena a algo que va hacia el corazón del bebé. En este caso, a pesar de que es una vena, se la pongo en rojo brillante porque esa vena lleva sangre oxigenada de la madre hacia el bebé. Un concepto importante. La vena umbilical, a pesar de que se llama vena, lleva sangre oxigenada hacia el bebé. Mira, la tienes aquí, ¿no? Tiene aquí la placenta
Y aquí lo ves, ¿ok? La umbilical vein, ¿ok? Y ves cómo llega al corazón. Vamos a ir desarrollando ese concepto a lo largo de la clase, ¿ok? Entonces, esa vena umbilical en algún momento, obviamente esto es un esquema, no es una cosa perfecta, conecta con el sistema del feto, el sistema circulatorio, ¿ok? En algún momento aquí conecta con la vena cava inferior. Aquí, inferior vena cava. Entonces, aquí se conectan los dos sistemas, ¿ok? Y eso desemboca en el corazón derecho del bebé. ¿Cuál es el problema en teoría? O no el problema, ¿cuál es la situación en teoría? Dijimos que esta sangre de la vena umbilical es una sangre bien oxigenada. Como dice aquí, ¿no? Es rojita. O sea, la saturación de oxígeno en la vena umbilical es alta. Mientras que cuando se converge con la vena cava inferior del bebé, la vena cava inferior del bebé ves que está pálida, ¿ok? Es una sangre venosa como tal, pobremente oxigenada. Entonces, se mezclan. Entonces, la situación aquí es que entonces mi sangre oxigenada de la madre se está mezclando con sangre desoxigenada. ¿Ok? Entonces, esto aquí uno se queda como que chuzo. Es como un problema eso, entonces. Bueno, vamos a ver por qué no es tanto un problema. ¿Ok? Recordemos entonces que esta vena que está aquí, de la sangre de la vena umbilical, perdón, está bien oxigenada. ¿Ok? Y aquí no se mezclan, ves que el color es medium, pero sigue estando oxigenada. Mientras que si la comparas versus la vena cava superior, la sangre está blanca esquemáticamente, porque es una sangre que está casi sin oxígeno, una sangre venosa como tal. ¿Ok? Bien. Del mismo modo que ocurre en un adulto, eventualmente las venas cavas convergen en el lado derecho del corazón. O sea que se va a mezclar la sangre oxigenada que viene de acá abajo, del lado inferior, se mezcla con la sangre desoxigenada que viene del lado superior. VC es vena cava inferior, VCS es vena cava superior. Hay ciertas variantes anatómicas que favorecen que lo que predomine sea la parte oxigenada. Mira, aquí te lo pongo en morado porque es una mezcla de sangre oxigenada y sangre desoxigenada. Entonces, desde el punto de vista teórico, esa vena cava inferior entra al corazón como en un ángulo, por así decirla. ¿Ok? Y a través de ese ángulo, la sangre pasa aquí, a esta cavidad. ¿Ok? O a este pasadizo. Ese pasadizo se llama el foramen oval. ¿Ok? Que es lo que yo les mandé a estudiar. El foramen oval es un pasadizo que permite la comunicación entre las cavidades auriculares. ¿Okay? El foramen oval permite la comunicación entre las dos aurículas, entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Entonces, gracias a ese foramen oval, la sangre oxigenada pasa directamente de el corazón derecho, pasa al corazón izquierdo. Y así es como el feto obtiene parte de su sangre oxigenada que él va a bombear al resto de su cuerpo. ¿Por qué? Porque contrasta con respecto a lo que discutimos de la circulación del adulto. Acuérdate que acá los pulmones están desconectados. Y si están desconectados, ¿cómo yo paso la sangre del lado derecho al lado izquierdo? Bueno, un ejemplo de cómo eso sucede es gracias a esta estructura que está aquí, el foramen oval, que repito, permite la comunicación del lado derecho del corazón con el lado izquierdo. Esa es una de las estrategias que el bebé utiliza para poder obtener su sangre oxigenada. Acuérdate que aquí el circuito del corazón es diferente, el circuito está cerrado porque los pulmones no están funcionando. Entonces no hay forma que tú comuniques entonces corazón derecho con corazón izquierdo. Entonces una de esas estrategias que usa el cuerpo, biológicamente hábil, es con esta ventanita, ¿ok? El foramen oval. Bien, vamos a leer acá en verde qué dice. ¿Qué sucede con la sangre residual de la vena cava superior, vena cava inferior
que regresa a la aurícula derecha y pasa al ventrículo derecho? Buena pregunta porque aquí tienes que parte de la sangre pasa aquí de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, pero obviamente no va a pasar el 100%. Algo de esa sangre se tiene que quedar en el ventrículo derecho. Entonces, desde el punto de vista anatómico normal, ¿okay? El ventrículo derecho, tú sabes que comunica con la arteria pulmonar. Bien, recordemos que esa sangre de nada me sirve que se vaya a los pulmones, porque dijimos que los pulmones están colapsados, están cerrados. O sea, los pulmones no están funcionando. Entonces, aquí aparece entonces otra estructura, ¿ok? Esa sangre derecha del corazón, o sea, del ventrículo derecho, es bombeada hacia la arteria pulmonar. Y entonces, en los bebés pequeñitos, hay una estructura que se llama el ductus arterioso o el ducto arterioso que conecta entonces la arteria pulmonar con la aorta. Acuérdate que esta sangre también está parcialmente oxigenada, o sea, es sangre útil, ¿ok? Entonces, la sangre de la, recapitulando, la sangre de la aurícula derecha pasa al lado izquierdo vía el foramen oval y la que corresponde al ventrículo derecho es bombeada a la arteria pulmonar y pasa a la aorta vía el ducto arterioso o el ductus arterioso. Entonces, estos son dos sistemas que me conectan al corazón con el respectivo lado izquierdo sin tener que pasar a través de los pulmones. Recuerda que el bebé está sumergido en fluido. O sea, el bebé no puede respirar como lo hacemos tú y yo porque él está literalmente dentro de una piscina. Entonces los pulmones literalmente, funcionalmente no existen. Entonces, gracias a estos sistemas, como le puedo llamar aquí, de cortocircuito, entonces la sangre puede pasar de un lado al otro, literalmente bypaseándose los pulmones. Son estrategias que el bebé utiliza para poder existir sumergido en fluido y a pesar de eso obtener su adecuada oxigenación. Bien, tiene preguntas hasta ahí. Yo sé que eso es difícil, pero tienen que, eso no se aprende de un día para otro. Eso es repasando y entendiendo y viendo los dibujos. Mm. Bueno, les toca estudiar primero y después surjan las preguntas, porque así de buena primera probablemente entiendan un 10% lo que estoy diciendo, o más. Esto con calma, esto no es fácil, ¿ok? Bien, eventualmente se cumplen los 9 meses, las 37, 38 semanas, y entonces llega el momento del nacimiento, ¿ok? Sacan al bebé que estaba aquí en su cavidad, perdón, en sus membranas amnióticas con su fluido amniótico, lo sacas, ¿ok? Y el bebé entonces se expone al aire. Y entonces cuando él se expone al aire, él llora y comienza a respirar. Y los pulmones que estaban achurraditos, ¡blup! Entonces comienzan a expandirse y llenarse de aire, ¿ok? Cuando se expanden, ofrecen menos resistencia. ¿Cómo se traduce eso? Al ofrecer menos resistencia, favorecen que entonces la sangre llegue a ese lado derecho del corazón, ¿ok? Y la arteria pulmonar. Ok, eso lo vamos a estudiar aquí con el dibujito. Repetimos, ¿no? En la vida intraútero, el ventrículo derecho bombea sangre a la arteria pulmonar y esta va a la aorta vía el ductus arterioso, ¿ok? Como si fuera un sistema de una sola vía. Cuando los pulmones se expanden, ¿ok? Va a haber menos resistencia que cuando estaban colapsados. Y entonces eso va a hacer que la sangre entonces se desvíe en vez del ducto arterioso hacia los pulmones, ¿ok? Eso es correcto, eso es lo que debe suceder, porque ahora la circulación, la oxigenación de la sangre va a depender de los pulmones, ya no de la vena umbilical. ¿Por qué? Porque efectivamente vas a separar al bebé de esa conexión con la madre. Entonces, cuando el bebé comienza a expandir sus pulmones, eso va a hacer que el flujo
hacia el ducto arterioso disminuya, ¿ok? En ese momento también las prostaglandinas, que deberíamos hablar en un momento, también disminuyen y eventualmente ese ducto arterioso tiene que cerrarse. Mira, es que ya no lo necesitamos, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya la oxigenación de la sangre depende de los pulmones. Entonces ya no necesitamos el ducto arterioso una vez que podemos respirar aire. Lo mismo ocurre con el foramen oval. Ese cambio de presiones hace que el foramen oval se cierre y entonces esos cortocircuitos de la vida fetal se cierran y entonces se establece la circulación que nosotros conocimos en el adulto en la primera clase. A ver qué bonito que es esto. Bien, eso con respecto a la circulación fetal. Pregunta que te puedo hacer hasta este punto. ¿Y qué pasaría si alguna de esas estructuras permanecería permeable? ¿Ok? En papel lo que pasaría es que la sangre venosa se mezcla con la sangre arterial. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Desde el punto de vista más simplificado que se me ocurrió, y de la forma más práctica que pude resumirlo, podemos clasificar las cardiopatías congénitas en dos. Las que producen cianosis. Cianosis quiere decir que el bebé está lleno de sangre desoxigenada. O sea, ¿por qué? Porque no está oxigenando. Bueno, ¿y por qué no está oxigenando? Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces son esos bebés que la boquita se le ve azul, porque está lleno de sangre desoxigenada, como lo ves aquí en el dibujito. Y están las cardiopatías congénitas que son no cianóticas. ¿Okay? Eso es un término que usted debe repasar, que es la cianosis. O sea, cuando yo tengo cianosis, no es que yo tenga, por cierto, no quiero tener tampoco. Cuando yo tengo cianosis, quiere decir que yo no estoy oxigenando sangre, ¿ok? Algo está ocurriendo en mi circulación, en mi circuito pulmonar, que yo estoy bombeando sangre sin oxigenar. Algo está ocurriendo. Entonces vamos aquí a lo verde. ¿Qué permitiría que la sangre desoxigenada del sistema venoso, o sea, de acá, y del corazón derecho, llegue al lado izquierdo del cuerpo? Bueno, un defecto que está permitiendo que la sangre se cuele del lado derecho al lado izquierdo. O sea, algún defecto en el septo. Acuérdate que el corazón normalmente está bien dividido, ¿no? Tienes un septo aquí que te divide corazón derecho con corazón izquierdo. Pero si ese septo lo elimino, crack, un defecto en el septo congénito, teóricamente la sangre venosa, la sangre desoxigenada del lado derecho, se puede mezclar con la sangre oxigenada del lado izquierdo y entonces yo voy a comenzar a bombear sangre desoxigenada. Y puede que en papel yo tenga cianosis. En papel. Bien. Hasta este punto hay que recordar un concepto importante. Recuerda que el corazón del lado izquierdo siempre va a manejar más presiones que del lado derecho. ¿Okay? Eso ya lo habíamos repasado en las clases anteriores. O sea que si hay un defecto en el septo aquí, ¿okay? Si acá hay más presión, o sea, eso está presión ahí, lo lógico es que la sangre que está acá a poquita presión no pase al lado izquierdo. ¿Ok? Realmente un defecto en el septo como tal no me debería llevar a cianosis. O sea, en verdad no. ¿Por qué? Por un tema de presiones. A ver, ¿cómo puedo ejemplificarle eso? Creatividad, creatividad, creatividad. Ya se me va a ocurrir algo, denme un chance. A ver qué consigo por acá. Ya creo que esto da función. Ponte que este guante que yo lo compré para fregar, ponte que este guante es el lado izquierdo y yo soy el lado derecho, ¿no? Y voy a soplar el guante. Vamos a ver que estoy bombeando sangre, pero en este caso estoy bombeando aire. Y estoy bombeando constantemente en un solo sentido.
Entonces, la presión de este lado, que será el izquierdo, es más alta. ¿Ok? Entonces, si mi bombeo de aire es constante, así que yo no dejo de bombear, como hace el corazón. Si en algún momento hay una fuga en lo que yo estoy bombeando, como hay tanta presión de este lado, no es que yo voy a comenzar a polar del lado de menos presión al lado de más presión. Todo lo contrario, sería al revés. ¿Okay? Si acá hay más presión, la sangre se va a regresar al lado derecho. O sea que en teoría sí, el efecto existe, pero no tiene sentido que haya cianosis, porque el lado de mayor presión predomina. Siguiendo con el ejemplo del guante, no es que el aire se me va a regresar al cuerpo, ¿ok? Porque teóricamente de este lado hay más presión, ¿ok? No, al revés, perdón. Es que el ejemplo no está bueno. Olviden ese ejemplo, no es el mejor ejemplo. Después me consigo otros esquemas, otras maquetas, ¿no? Bien, no fue un buen ejemplo. No pasa nada. Vamos a regresar acá con el ejemplo del corazón. No fue la mejor, no es de mis mejores creatividades. El punto es que si acá hay más presión y acá hay menos presión y acá hay una comunicación, la sangre va a pasar de dónde a dónde? De derecho a izquierdo. No, lo contrario. De lugar de mayor presión al lugar de menor presión. O sea, de izquierdo a derecho. Cool, tiene su defecto y todo, pero no debería en papel haber cianosis. No debería, ¿ok? O sea, si es una comunicación ventricular aislada, no debería, ¿ok? ¿Cuándo sí puede entonces ocurrir cianosis? Tiene que haber algo que me aumente la presión del lado derecho, que me aumente la presión lo suficiente del lado derecho que venza la presión del lado izquierdo, y entonces ahí sí el paciente comience a colar sangre desoxigenada del lado derecho hacia el lado izquierdo. Ahí sí, ¿okay? Un tema de presiones que hay que vencer. Si la presión del lado derecho vence la presión del lado izquierdo, entonces la sangre sí va a pasar acá, la sangre desoxigenada, y ahí el paciente sí va a tener cianosis, que eso es lo que ocurre en la tetralogía de Fallot. Se me ha dado una pena con ese ejemplo del guante. Ay, qué pereza. Qué fastidio, ahora va a quedar eso grabado en la clase. Qué pena. Ay, Dios mío. Hay que superarlo. Bien. La tetralogía de Fallot, que quizá usted la ha escuchado antes, es una cardiopatía congénita bastante estudiada, bastante descrita. Tetra viene de la palabra 4, y entonces en esta tetralogía de Fallot va a haber 4 componentes clásicamente descritos. ¿Okay? Un corazón normal acá en papel, pero en el diagrama. Entonces los componentes van a ser, voy a leerlos, ¿no? Defecto en el septo ventricular. Lo tiene aquí, ¿no? El septo ventricular tiene una muesquita, ¿okay? Tiene un espacio que comunica los ventrículos. ¿Okay? Lo otro que tiene es la aorta cabalgante, esta overriding aorta, ¿no? La que se ve aquí, ¿no? Eso es un poquito más difícil de ver, en otras imágenes se ve mejor. Lo otro que tienes, ves aquí en el corazón normal cómo está el ventrículo derecho, el músculo delgadito. Mientras que acá, en la tetralogía de Fallot, ves cómo está de grueso el ventrículo derecho. O sea, tienes hipertrofia del ventrículo derecho. Esquemáticamente, ese ventrículo derecho es más grueso que el izquierdo. Y recordamos en la clase anterior, entre más músculo yo tengo, más fuerte va a ser ese lado, con más fuerza va a latir. Y lo otro que voy a tener yo es, bueno, yo no, el paciente, es aquí, ¿no? ¿Ves la arteria pulmonar? La válvula va a estar cerrada. O sea, va a haber estenosis de la arteria pulmonar. Son los 4 componentes de la tetralogía de Fallot. Entonces, ¿qué ocurre? Todos esos componentes, recuerda que ese corazón derecho, ese ventrículo derecho tiene que latir hacia la arteria pulmonar. Pero si la válvula pulmonar está cerrada, entonces la sangre no va a fluir hacia allá. Entonces eso va con más fuerza, va a aumentar mayor la presión que tiene que soportar la cavidad del ventrículo izquierdo. O sea,
Eso se suma aquí, entonces, a la hipertrofia ventricular derecha. O sea, tienes una cavidad derecha súper presionada, con mucha presión. O sea, el volumen de sangre que está ahí está a punto de reventar. Entonces, recuerda que a pesar de que esa sangre no va a pasar acá arriba porque la válvula está cerrada, está estenótica, recuerda que hay un defecto en el ventrículo. Entonces, la sangre entonces va a desembocar por ahí. Entonces, esa sangre venosa desoxigenada, como no puede pasar hacia la arteria pulmonar, se va a comenzar a colar acá, a el ventrículo izquierdo. Entonces se va a mezclar la sangre venosa desoxigenada con la sangre arterial. Y eventualmente el paciente lo que va a bombear desde el ventrículo izquierdo a la aorta, ¿qué va a hacer? Va a ser sangre desoxigenada o sangre con menor oxigenación. Entonces es por eso que el paciente eventualmente va a hacer cianosis. O sea que la tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita cianótica. Recuerda, no es que el defecto aislado es suficiente. Tiene que la presión del lado derecho superar a la presión del lado izquierdo para que la sangre pase del lado derecho al lado izquierdo. Entonces, eso ocurre aquí, en la tetralogía de Fallot. Bien. El problema es que ese bebé con tetralogía de Fallot va entonces a tener sangre menos oxigenada. Entonces, al igual que nosotros, cuando tú haces algún tipo de esfuerzo, por mínimo que sea, tu cuerpo demanda más oxígeno, ¿ok? Tu cuerpo demanda más oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese bebé con tetralogía de Fallot, por ejemplo, va a comer o va a jugar o va a caminar, entonces él va a comenzar a bombear más sangre, ¿ok? Va a comenzar en este caso a bombear más sangre desoxigenada. Y entonces cuando él hace esfuerzo, por ejemplo, cuando llora, que eso demanda cierto esfuerzo, entonces eso va a aumentar la cianosis, ¿ok? Es un punto importante de esto, es un problema. Entonces voy a leer aquí en verde. Ok, otro punto que no les mencioné. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando el bebé hace esfuerzo, usted sabe que las arterias se tienen que dilatar. Entonces, eso va a disminuir la resistencia y va a favorecer que todavía más sangre pase de derecho a izquierdo. ¿Ok? Esa disminución de la resistencia que nos ayuda a nosotros. ¿Por qué? Porque la arteria se dilata y lleva más sangre al cuerpo. Más sangre en este caso oxigenada si soy yo. Pero si este bebé lo que tiene es una tetralogía de Fallot, esa dilatación lo que va a hacer es llevar un montón de sangre desoxigenada. Es un concepto importante de esto también. Ok, dice aquí, si la disminución de la resistencia sistémica lleva a un aumento de flujo de derecha a izquierda, eso es cierto, ¿ok? Va a favorecer que el flujo vaya de ventrículo derecho a ventrículo izquierdo, entonces, ¿cómo el paciente trataría de aliviar estos síntomas? Entonces, lo que le está haciendo gorrón al paciente ahí es esa disminución de la resistencia sistémica, ¿ok? Entonces, el paciente lo que va a tratar de hacer es aumentar la resistencia sistémica, ¿ok? Va a aumentar el tono de las arterias. ¿Para qué? Para que eso aumente la presión del lado izquierdo y entonces evita que se cuele más sangre desoxigenada del lado derecho al lado izquierdo. Bueno, ¿cómo logra eso el paciente? Haciendo esto que tú ves aquí. Se llama como un squat, ¿ok? Se pone en cuclillas. Cuando él hace eso, la presión sistémica aumenta, la resistencia sistémica, y eso evita entonces que la sangre se cuele con tanta facilidad del lado derecho al lado izquierdo. O sea, en papel cuando el niño, un segundito que le escribo. En papel cuando el niño hace ese squat, aumenta su resistencia en el sistema arterial. Eso aumenta la presión del ventrículo izquierdo, ¿ok? Aumenta la presión del lado izquierdo del corazón. Entonces, si yo aumento esa presión del lado izquierdo, teóricamente yo puedo forzar que esa sangre pase entonces a la arteria pulmonar. Y entonces, si pasa a la arteria pulmonar, pasa a los pulmones y la sangre se oxigena. Esto es enredado, yo sé que es enredado, pero esto es un jueguito de presiones, ¿ok? Esto es un juego de presiones. En papel,
lo que me está fregando aquí la patología de Fallot es que el lado derecho tiene más presión que el lado izquierdo. Y eso es lo que está haciendo que se me cuele sangre desoxigenada al resto del cuerpo. Entonces, si yo tuviera una patología de Fallot, yo lo que quiero es que mi presión del lado izquierdo aumente para que pelee contra la presión del lado derecho. Entonces, ¿cómo logro eso? Haciendo esta maniobra que está aquí, esa maniobra de squat, de cuclillas, porque entonces eso aumenta la presión del lado izquierdo, que en papel, si comienza a vencer esa presión del lado derecho, va a forzar que la sangre entonces pase a la arteria pulmonar y entonces el niño va a obtener sangre oxigenada, ¿ok? Y entonces así él va a obtener sus requerimientos cuando hace esfuerzo. Yo sé que parece enredado, pero la elección aquí, esto es un tema de presiones, ¿ok? Yo venzo los cortocircuitos, eso, aumentando la presión del lado izquierdo. O sea, yo quiero forzar que esa sangre desoxigenada, en vez que se pase al lado izquierdo, que regrese a la fuerza a la arteria pulmonar. Eso es lo que yo quiero lograr. ¿Y eso lo logro cómo? Aumentando la presión del lado izquierdo. ¿Y cómo lo logra el niño? Haciendo esa maniobra de squat. Interesante eso, ¿no? Una cosa que yo no sabía, que la aprendí cuando hice el curso este. Bien, dejando de lado la patología de Fallot, vamos a ver otra cardiopatía cianótica congénita, que es la transposición de grandes vasos, o también le llaman la transposición de grandes arterias. Bien, para entender esta tiene que ser la anatomía. ¿Okay? Tú sabes que el ventrículo derecho conecta con la arteria pulmonar y sabes que el ventrículo izquierdo conecta con la aorta. Bueno, en la transposición de grandes vasos, como lo llama su nombre, está eso al revés, ¿ok? Está al revés del circuito, como lo dice acá el enunciado. La arteria pulmonar conecta con el ventrículo izquierdo y la aorta con el ventrículo derecho. O sea que la aorta va a recibir pura sangre desoxigenada. O sea, por así decirlo, los circuitos que está conectados están divorciados. O sea, son dos circuitos en paralelo. O sea, y entonces este paciente no va a poder oxigenar sangre de sus pulmones porque los circuitos están completamente divorciados. Bien, mientras que estás en el útero, no pasa nada, porque recuerda que tienes el foramen oval y el ducto arterioso que permite la mezcla de las sangres. Entonces, dentro del útero, el bebé obtiene sus requerimientos mínimos. Pero ¿qué pasa? Cuando el nacimiento ocurre, que los pulmones se expanden, entonces los circuitos se divorcian. ¿Por qué? Porque se cierra el foramen oval, se cierra el ducto arterioso y entonces no hay forma de comunicar esas sangres, ¿ok? Esos sistemas sanguíneos. Entonces, si eso no se corrige, eso es fatal. O sea, toma en cuenta que la sangre que estás bombeando es una sangre completamente desoxigenada. Nunca pasó por los pulmones, ¿ves? Entonces, eso si no se opera, eso es rápidamente, eso es fatal. Esto no es compatible con la vida. Es curioso, ¿no? Se lo doy porque es curioso. Bien, entonces vamos a ver un poquito de las cardiopatías, las que son no cianóticas. Aquí encontramos el defecto en el septo auricular, lo vamos a poner en siglas porque es muy largo para esto mencionarlo, y los defectos en el septo ventricular. Bien, recordemos el concepto importante. La presión del corazón derecho, por lo general, tiene que ser mayor que la presión del lado derecho. Creo que lo dije mal, sorry. La presión del lado izquierdo siempre tiene que ser mayor a la presión del lado derecho, ¿ok? Eso es una máxima. O sea que si existe un defecto que me comunique las cavidades, un defecto aislado, gracias a que la presión del lado izquierdo es mayor, entonces en papel la sangre del lado derecho no se va a mezclar. Sí se me puede colar sangre al lado izquierdo al lado derecho, pero lo importante es que no va a haber cianosis. ¿Por qué? Porque la sangre que yo bombeo va a ser una sangre que está bien oxigenada. Entonces, a pesar de que hay un defecto, por un tema de presiones, no va a haber cianosis. ¿Ok? Entonces, voy a poner mi carita acá que no me deja ver la imagen. Bien, si existen estos defectos en estos septos, tanto el auricular como el ventricular,
Entonces, yo acá en el ventrículo derecho lo que va a tener una mezcla de sangres. Para ver de que el defecto sí está permitiendo que pase sangre del lado izquierdo al lado derecho. ¿Okay? Entonces, esa es una sangre que va a estar mezclada. Por eso que se la pongo aquí en morado. Recuerda que es sangre que viene per se del lado derecho del cuerpo, de las venas cavas, y sangre que se está colando por el defecto desde el corazón izquierdo. Bien, si solo ocurre un defecto en el septo ventricular, quiere decir que solo el ventrículo debe tener un aumento de sangre oxigenada. ¿Por qué? Porque el defecto solamente ocurre aquí a nivel ventricular. Mientras que, curiosamente para diferenciarlas, si existe un defecto en el septo auricular, ¿ok? Entonces pasa sangre oxigenada de la aurícula izquierda, pasa a la aurícula derecha y esa sangre pasa después al ventrículo derecho. O sea que acá, en el defecto del septo auricular, tanto la aurícula como el ventrículo derecho van a tener sangre oxigenada. Estas son cositas curiosas que te ayudan a ti a determinar dónde está el defecto. Creo que no, te falta otro. ¿Dónde está el defecto? Repito, si el defecto es a nivel ventricular, del septo ventricular, la sangre pasa de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho. Entonces, la sangre de ventrículo derecho en este defecto ventricular va a estar más oxigenada en relación con la de la aurícula derecha, que recuerda que viene directamente de las venas cavas. ¿Ok? Solamente va a estar más oxigenada la del ventrículo derecho. Mientras que si el defecto es a nivel del septo interauricular o auricular, la sangre, repito, va a pasar de aurícula izquierda, oxigenada, pasa entonces a aurícula derecha. O sea, va a tener acá arriba la mezcla de sangre venosa con sangre arterial. Y entonces esa sangre mezclada va a pasar entonces al ventrículo derecho. O sea que cuando hay defecto del septo auricular, todo el lado derecho va a tener sangre mezclada. ¿Okay? Entonces eso es curioso desde el punto de vista fisiopatológico. Repito, por un tema de presiones, cuando hay estos defectos de septos aislados, no va a haber cianosis, ¿ok? Por un tema de presiones. Eso es completamente distinto a lo que les mencioné yo cuando discutíamos, o cuando les mencioné yo, lo de la parte de la tetralogía de Fallot. Tengan eso muy en cuenta. Bien, ya para terminar, creo que está así, tenemos la otra cardiopatía no cianótica, que es el ducto arterioso persistente. Entonces, recapitulemos lo que dijimos al principio de esta clase. Dijimos que en la vida intraútero hay ciertos sistemas que conectan el lado derecho del corazón con el lado izquierdo porque los pulmones no están funcionales. Una de esas estructuras es el ducto arterioso, que como lo ves aquí en el esquema, conecta arteria pulmonar con la aorta. ¿Ok? Entonces, eso en la vida intraútero permite que esta sangre del ventrículo derecho pase directamente a la aorta y se bypasse a los pulmones. Que recuerda que los pulmones no están funcionando. O sea, aquí en verde voy a leer. Pero, ¿qué pasaría si el ducto arterioso no se cerrara al momento del nacimiento? Bien, sigue aplicando la misma máxima, ¿ok? Recuerda, la presión del lado derecho, enredado ya, sorry. La presión del lado izquierdo del corazón siempre tiene que ser mayor a la presión entonces de el lado derecho, ¿ok? Entonces, quiere decir entonces que este flujo de este ducto arterioso persistente debe ser desde la aorta, que maneja presiones súper altas, hacia la arteria pulmonar, que maneja presiones mucho más bajas que la aorta. Entonces, en papel no pasa nada desde el punto de vista de oxigenación. ¿Okay? La sangre de la circulación periférica sigue siendo una sangre perfectamente oxigenada. Entonces, si el ducto arterioso está permeable, teóricamente lo único que pasa es que esa sangre oxigenada en la aorta se cuela a la arteria pulmonar y de ahí regresa a los pulmones y pues no pasa mayormente nada. Suena a que es algo en papel inocente. Pero ¿qué ocurre? Cuando esto ocurre por mucho tiempo, tú estás forzando mucho al corazón izquierdo, ¿ok? ¿Por qué? Eso es como si tuvieras una fuga.
Es una fuga de sangre aquí que hace que parte de la sangre que tiene que ir al cuerpo se fugue a los pulmones. Entonces el corazón, eso es como si, por ejemplo, tú tienes una manguera, estás ahí lavando el carro y la manguera tiene una fuga, tiene un hueco que fue la sangre hacia la calle. Entonces tú abres a toda presión la pluma, estás mojando el carro y te sale un chorrito. Entonces para poder lavar el carro tú tienes que hacer más esfuerzo, más tiempo, porque toda la sangre se está colando por un hueco que tiene la manguera. ¿Ok? Algo quizás similar puede que ocurra en el ducto arterioso persistente. El corazón izquierdo está latiendo sangre diligentemente, pero esa sangre se está colando a la arteria pulmonar porque hay una fuga, ¿ok? Y esa fuga es el ducto arterioso que está permeable todavía. Recuerda que él se debió cerrar, ¿ok? Entonces, con el tiempo, ese corazón que está tratando de bombear con mucho esfuerzo, ese trabajo extra puede hacer que el corazón del bebé falle, ¿ok? Puede haber una falla cardíaca. ¿Qué otra cosa puede pasar? O sea, ese exceso de sangre que está colando de aorta, arteria pulmonar, vía el ducto arterioso, va a hacer que esa arteria pulmonar maneje más sangre, ¿ok? Eso eventualmente puede hacer que el corazón, que esa arteria pulmonar aumente su presión. Entonces, eso puede llevar a un aumento de la presión de la arteria pulmonar. Y del mismo modo que en la falla cardíaca, cuando tú aumentas la presión de la arteria pulmonar, entonces el ventrículo derecho tiene que bombear con más fuerza, ¿ok? Entonces, eventualmente, eso también con el tiempo, si no se corrige, puede llevar a una falla cardíaca derecha, ¿ok? Eso puede aumentar tanto que el circuito entonces se revierta. O sea, puede aumentar tanto la presión de aquí de las arterias pulmonares que vence entonces a la aorta y entonces se revierte el asunto. Y entonces lo que hace el paciente es bombear sangre de la arteria pulmonar, o sea, sangre desoxigenada hacia la aorta y entonces en este momento en un ducto arterioso con un aumento de presión del lado derecho, se puede convertir eso en papel en una cardiopatía, en este caso que sí es cianótica. Entonces, la máxima aquí con esto, ¿por qué ocurre? Por un tema de presiones, ¿ok? Si esta presión de acá eventualmente aumenta lo suficiente, ¿ves la flecha acá? La flecha se revierte, ¿ok? Y esa flecha entonces, en vez de ir de rojo hacia azul, va de azul hacia rojo. O sea que la sangre que va a entrar en la aorta va a ser sangre desoxigenada y entonces el bebé sí te puede hacer entonces una cardiopatía cianótica. Ese ducto arterioso hay que cerrarlo, se cierra con medicamentos, también este puede ser quirúrgico, eso es otra área. Pero el punto es que ese ductito que parece algo tonto, eso sobrecarga el corazón, altera las presiones y puede hacer que ese corazoncito con el tiempo comience entonces a fallar. Un tema de presiones aquí lo que predomina. Listo, esa es la última. Puede que este tema sea un poquito más complicado, pero bueno, tienen el texto, tienen la clase, entonces ahí repasan y tratan de aclarar sus posibles dudas. Y mira, y esto que yo traté de ponerlo easy, ponerlo sencillo, pero la verdad es que, bueno, hay cosas que se caen de su peso. A ver, muchachos, ¿tienen preguntas de la clase, dudas o comentarios? Profe, yo sí tengo una pregunta. Cuando usted Adelante. habló de neoplasia, usted dijo que la causa común era las metástasis. Entonces, cada vez que una persona tenga metástasis, se dará una neoplasia. Ok. Vamos con los conceptos. Vale que esa es otra clase, por cierto. Esa otra clase de las neoplasias que nosotros daremos, si Dios quiere, espero que quiera, en el curso de patología como tal. Bien, entonces, pero bueno, te la voy a adelantar para que no sufras, porque yo sé que es un tema interesante porque el cáncer pues es algo que está siempre muy en boga. Bien, dame un poquito de agua y te explico. Bien, así como las infecciones, porque yo sé que ustedes dan como 3 microbiologías, ustedes son expertos en microbiologías. ¿Por qué das 3 microbiologías? Porque no es que, por ejemplo, yo quedo hospitalizado y dicen, Ricardo Obregón, diagnóstico, infección. Eso no es un diagnóstico, ¿ok? Infección es un espectro que abarca muchas enfermedades. ¿Infección de a dónde?
¿Infección por cuál microorganismo? ¿Y qué tratamiento es el que se le puede dar? Entonces tú dices, no es que tiene una infección de los pulmones, no. Este paciente vino por una neumonía o está aquí por una neumonía por neumococo de la comunidad. ¿Me explico? Las infecciones son enfermedades heterogéneas. Tiene infección por virus, tiene infección por bacterias, tiene infección por hongos, por protozoarios. Si quieres, pues meterte los priones ahí si lo deseas. Cada uno con sus distintas características y su distinto pronóstico y su respectivo tratamiento. En el mismo sentido, un neumococo no es lo mismo que infecte el pulmón que infecte otra parte. O sea, ¿por qué le estoy diciendo esto a las infecciones? Porque gracias al estudio de la infección se ha podido desarrollar los antibióticos y se hacen pruebas de sensibilidad y resistencia y entonces al paciente se le da un tratamiento dirigido. Y gracias a ese estudio en el cual ustedes los laboratoristas han participado mucho, exceptuando el evento COVID moderno, contemporáneo, hoy en día casi nadie se muere de una infección, muy distinto a hace 100 años, hace 100 años. ¿Por qué les digo esto? Porque así como las infecciones son un grupo heterogéneo de enfermedades, las neoplasias también. Cáncer no es un diagnóstico, ¿ok? Cáncer no es un diagnóstico como tal. En el cáncer hay muchos eternos subtipos y en constante descubrimiento, cada uno con su respectivo comportamiento biológico, dependiendo de cuál sea la base molecular que llevó al desarrollo de ese cáncer. Entonces, en su momento estudiaremos que hay tumores que son benignos, ¿ok? Que son totalmente indolentes, o sea, tumores que no hacen mayor cosa, asintomático, el paciente lo tiene y ni se da cuenta o no le molesta, una bolita ahí que, ¿qué va a hacer con eso? Pero también hay tumores que son malignos, ¿ok? Y dentro de los tumores malignos hay tumores que son muy malignos y otros que son muy malignos. Y ahí nos vamos, ¿ok? No podemos resumir esto en decir cáncer igual a metástasis, porque dentro de los cánceres hay cánceres, ¿ok? Hay cánceres que tienen un potencial biológico mayor para hacer metástasis, que debutan con metástasis, como por ejemplo un anocarcinoma del páncreas, que casi siempre debuta con metástasis y mata al paciente muy rápido. Muy diferente a que a mí me salga, Dios no quiera, un lunar aquí, un carcinoma vasocelular, un tumor que es maligno igual, pero el potencial de hacer metástasis es bajo, llegando prácticamente a cero. Entonces, ¿qué le quiero decir yo? Cáncer, neoplasia maligna, no es igual a metástasis, ¿ok? O sea, eso es una cuestión muy heterogénea. Requiere un adecuado estadiaje del paciente. Hay tumores malignos que sí están dados a hacer metástasis, pero otros que no. Entonces, no es que lo pueda resumir yo en una sola entidad. O sea, hay miles de entidades que tienen su respectivo comportamiento biológico y eso varía de paciente a paciente. ¿Ok? Yo puedo tener dos pacientes con cáncer de colon, adenocarcinoma de colon. Uno me hizo metástasis y el otro no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada uno tiene su montón de variables distintas que al final del día se basan en la base molecular del tumor, que varía de paciente a paciente. Esa heterogeneidad del punto de vista molecular del cáncer es lo que hace que el tratamiento hoy en día sea difícil. ¿Okay? Eso es lo que hace que el tratamiento del cáncer sea muy difícil. Pero como veremos en su momento, la literatura con respecto a las bases moleculares y genéticas del cáncer es una literatura inmensa. ¿Okay? Es una literatura en constante desarrollo, descubrimiento. Tratamientos hoy en día hay muchas opciones. Entonces, hoy en día, diferente a hace 50 años, cáncer no es igual a muerte, ¿ok? Gracias a que hemos descubierto muchas cosas, ¿ok? Muchas cosas que hoy en día hacen que el paciente que prácticamente estaba sentenciado a muerte, hoy en día vive 5, 10, 20 años, ¿por qué no? Es más,
Hay pacientes con falla cardíaca que duran menos que un paciente con un cáncer. ¿Me explico? O sea, entonces, esto del cáncer, en su momento veremos que hay muchos paradigmas que hay que cambiar, cosas que no son ciertas, cosas que la ciencia ha demostrado que no son ciertas. Y una de esas cosas que no es cierta es que cáncer es igual a muerte. No es igual a muerte, ¿ok? Pero bueno, eso lo discutiremos en su momento. ¿Qué te quiero decir yo con esto? Que neoplasias malignas, eso es heterogéneo, ¿ok? Eso es muy variable. Unas estarán metástasis, otras no. Pero jamás esto aquí es 2 más 2, jamás. Jamás es 2 más 2. Esto requiere estratificación paciente a paciente. Todos se comportan de una forma peculiar, diferente. ¿Ok? Por eso esto requiere mucha personalización. ¿Qué más? ¿Qué más le causó curiosidad? Profe, yo más que nada no es como una pregunta, bueno, sí, pero no sé cómo explicarla. Pero a mí me llamó la atención la parte que usted mencionó sobre los bebés, que cuando están dentro del vientre, los pulmones están como en o sea, desactivados. ¿Qué pasaría en caso tal de que si los pulmones, o bueno, si se puede, o si sería posible, que los pulmones de los bebés empiecen a funcionar dentro del vientre o no sería posible en caso tal? Bueno, si es posible o no es posible, no te puedo decir porque pues eso es, ya está por la mucho, pero es el intento. Ahorita o mañana, que es el sábado, te vas a una piscina, mete la cabeza dentro del agua y respira para que veas qué va a pasar. Exactamente lo mismo le pasaría al bebé. Los pulmones están llenos de agua, ¿ok? Eso no es compatible con la vida. Entonces, eso es lo que pasaría. Lo mismo que tú agarras y sumerges la cabeza y respira así, hondo. Es lo mismo que le pasaría al bebé si él respira adentro de la cavidad. Cosa que el cuerpo no lo permite. ¿Sí? El cuerpo no va a permitir que pase eso. O sea, eso lógicamente se llenan de fluido. ¿Sí? Entonces eso no debe suceder. Pero pasaría eso, se ahoga el bebé, literalmente se ahogaría. Bien, yo les voy a explicar una cosa acá de cómo vamos a trabajar. Voy a abrir acá el Edmodo. Déjenme transmitirles. Profe, Dime. yo quería comentar sobre la plataforma de la imagen que usted manda en el grupo. Lo que pasa es que, bueno, por mi parte, yo cuando intenté registrar, porque ahí te pide para registrar y eso, Ajá. a mí me demoró porque me estaba diciendo de que al correo como que me tenía que llegar una notificación y nunca llegó. Entonces, por esa razón, yo tuve que crear la cuenta con otro correo. Entonces, por eso se repitió, por mi caso. Ok, pero tú estás adentro ya. Sí, ya estoy adentro, pero Ah, ahí en la lista aparezco también. o sea, que tienes 2 usuarios. Ajá, pero ese usuario yo no puedo ingresar porque nunca fue como, nunca se confirmó, pues. Ok, lo que me importa es que tengas un usuario. Ya después del primer taller, obviamente los que no participaron, ya yo sé que esos usuarios no existen y yo los elimino. Pero si estás adentro, ya eso es lo que importa. No importa si tienes 2, ya no te preocupes por eso. Está bien, gracias por el comentario. Ok, vamos a explicar cómo va a ser la dinámica de los talleres. ¿Ok? Vamos a abrir aquí el modo. Por cierto, muchachos, yo estoy siendo paciente con ustedes. Yo creo que demasiado paciente, por cierto, ¿no? Entonces yo me meto aquí a los miembros y yo veo que aquí hay gente que no está metida en el grupo. Mira, yo no sé qué más quieren que yo haga. O sea, yo 2 semanas para que ustedes se metan en un grupo, los que no han ingresado, mira, no puedo hacer más nada. Entonces, yo les digo a ustedes que tienen hasta o sea, yo ya no puedo hacer más nada, por cierto. Y le di la otra indicación, pongan una foto para identificarse. O sea, que yo sé que los que no tienen foto tienen que ir para afuera, ¿ok? Entonces, por favor, sigan la indicación. Ahorita que se lo hago de buenas ganas, sin molestarme, sin consecuencia.
sea, porque si no, entonces yo me voy a tener que molestar y va a ser malo para ustedes. Entonces, cooperen con esa parte, porque yo creo que es demasiado ya. Yo le he dado mucho chance y tengo gente que no le interesa. Si a que no le interesa, a mí tampoco. A mí tampoco me va a interesar. Entonces, eso es como ya lo último que les voy a decir con respecto a eso. Ya después de eso yo me encargo de bajarles puntos. Bien, vamos a suponer el taller, ¿ok? Vamos a suponer que el taller es muy similar a lo que les mandé en el quiz. La cosa es que aquí puede que las preguntas varíen. Puede que les ponga preguntas de desarrollo o de cierto y falso. ¿Ok? O sea, vamos a suponer que llegue el día del taller. El taller que vamos a tener el lunes, yo les doy chance. El taller yo se lo subo el sábado al mediodía y les doy 24 horas para que usted lo resuelva. O sea, que tiene desde el sábado al mediodía hasta el domingo al mediodía para resolverlo. No sé si les habré dicho, pero son 12 preguntas. ¿Okay? Son 12 preguntas de manera que cada grupo pueda participar. Entonces, las preguntas, pues, usted tendrá 24 horas para resolverla. Lo lógico es que la resuelva en grupo, pero usted es libre de resolverla como le dé la gana. Tiene 24 horas, o sea, eso es parte de su propia estrategia. Usted vea cómo hace, si llaman, si se reúnen. Yo no legislo sobre eso. Usted hágalo como mejor le parezca. Parece su libertad. Las 24 horas son para libertad. Si usted quiere hacerlo, si usted el sábado tiene un compromiso, bueno, lo hace el domingo temprano. O si tiene compromiso el domingo, lo hace el sábado en la tarde. Tiene 24 horas. Yo creo que eso es tiempo de sobra para 12 preguntitas, que tampoco es que son cosas estratosféricas. Bien. Vamos a suponer que llega el lunes a las 3:20 y entonces vamos a comenzar a discutir el taller. O sea, así como lo tengo aquí abierto ahorita, yo voy a abrir los cuestionarios y entonces voy a comenzar a llamar por grupos. ¿Qué grupo llame, etcétera? Pues eso depende de mi propio humor. Eventualmente todos van a participar. Entonces, vamos a abrir por acá los grupos, lo que me mandó su compañera, voy a buscarlo. Entonces, vamos a decir que yo tengo el grupo 1. ¿Okay? El grupo 1 es Lian Chan, Paula Ureña y Bijayil. Entonces, vamos a decir pregunta 1. Carajo, neta. Vamos a decir la pregunta 1. Y yo elijo el grupo 1 a Paola Ureña. Y yo te leo el enunciado. Dice aquí, qué pena que le ponga la nota, sorry, no es nada personal, es la que estaba ahí. Igual eso no se califica, por cierto, es una prueba diagnóstica. Un corazón con un ventrículo izquierdo hipertrófico es más susceptible al daño celular por isquemia. Y me responderá la persona que yo le pregunté. ¿Qué contestaste? Le digo yo. Es cierto, me dice la persona. Y entonces ahí viene la pregunta del millón. ¿Y por qué eso es cierto? ¿Okay? Entonces tú con tus palabras me vas a mí explicar por qué esa pregunta es así y por qué no es lo contrario. O sea, ustedes me van a explicar a mí por cómo llegaron a esa conclusión. Déjame... es que me da pena que salgan las notas de ustedes. Déjame ver cómo lo veo sin que salgan sus nombres. A ver, creo que no se va a poder. A ver si le pongo aquí el fastidio. Vamos para atrás. Vamos a usar este que no tiene nada que ver con ustedes. Por ejemplo, vamos a suponer acá este parecer que le puse a los muchachos de patología de la UIP. Estas son las notas, por cierto. No crean que esto es puro 100 de arriba abajo. Jamás. Vamos a suponer que tenemos aquí esta pregunta. Bueno, esta es patología ya como tal, ¿no? Entonces, vamos a otra. Esta sí. Dice, el infarto visto en la siguiente imagen se localiza en qué parte del corazón. Entonces tú me vas a decir a mí, ¿dónde está el infarto aquí? ¿Cuáles son las características del infarto? Me va a decir por qué es ventrículo izquierdo. Yo te puedo responder fácilmente. Es ventrículo izquierdo porque el grosor del músculo es más grueso que el del derecho. Obviamente porque ese lado izquierdo maneja mayores presiones. Es un tema de lógica. ¿Okay?
Entonces la respuesta aquí es que la isquemia o el infarto está en el ventrículo izquierdo. Vamos con otro ejemplo. Dice, las alteraciones patológicas vistas en la siguiente imagen, en la siguiente pieza quirúrgica, se asocian con cuáles de las siguientes enfermedades. Las opciones son tromboembolismo, que no es, diabetes, que nada que ver, tuberculosis, que nada menos que ver, la respuesta de presión arterial. Ok, ¿qué tenemos en esta imagen nosotros? Tenemos un corazón, desde el punto de vista, un corte, mejor dicho, transversal o axial, donde lo que tú ves es una marcada hipertrofia del músculo cardíaco, en este caso del ventrículo izquierdo. O sea, tú ves lo grueso que está el ventrículo y ves lo chiquitita que está la cavidad. Entonces, ¿qué decía la pregunta? ¿Por qué eso se asocia a hipertensión? Recuerda que el corazón tiene que latir contra unas arterias que tienen un aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Ok? Si la presión está aumentada, el corazón tiene que latir con más fuerza. Tiene que luchar contra una mayor resistencia vascular. Y con los años de que eso ocurra, el corazón se va a poner más fuerte, más musculoso. ¿Ok? Se va a hipertrofiar. Entonces, para poder luchar contra ese aumento de la resistencia vascular, hay mayor poscarga. Entonces, es lógico que con el tiempo, un corazón de un paciente hipertenso sin control o mal controlado desarrolla esta hipertrofia. Entonces, por eso es que esa es la respuesta. O sea, tienen que explicarme por qué. No es que tú me dices, ah, no, yo puse la A. ¿Y por qué? La otra cosa que yo le puedo decir, ah, sí, tú pusiste la A. ¿Y por qué no tromboembolismo? ¿Okay? ¿Qué es el tromboembolismo? ¿Qué ocurre en el tromboembolismo? Entonces, también tienes que hacer las 24 horas, tienes que leerte por qué sí y por qué no. Y dependiendo de tu respuesta, así mismo va a ser la calificación. Cuando yo les mando a ustedes el taller, así como aquí, la nota es 1 por 1, es individual. O sea, repito, tú lo puedes hacer por grupo, pero al final del día, María Corro, la nota que tienes es la de ella, no importa la nota del grupo. Pero al momento de la discusión, la calificación sí es a nivel del grupo, ¿ok? Por ejemplo, si le pregunté a Paulo Ureña y su respuesta está mal y sus compañeras no la ayudan, o no es que está mal, su respuesta es no es suficiente o está muy deficiente y sus compañeras no ayudan, entonces la mala calificación va a ser para todo el grupo, ¿ok? Entonces, en la discusión, la nota sí es grupal, por supuesto. Si la compañera no sabe o no lo maneja bien y otro quiere participar, de hecho yo espero que lo hagan, ¿ok? Porque para eso es el grupo, para que ustedes discutan y se pongan de acuerdo. Además está decirlo que todos tienen que estar preparados para contestar. Nada más que son 12 preguntas, diablo, no es un cuestionario de multitudinario. Más o menos así vamos a trabajar. Voy a ser un poco flexible con este taller porque es el primero para que ustedes vayan empapándose de la dinámica, pero obviamente con el tiempo la intensidad puede subir, ¿ok? No es nada del otro mundo, pero sí requiero que ustedes se sienten a estudiar, que no sean mecánicos, por ejemplo, porque si yo sé que alguien en el grupo se está copiando, yo le pregunto, o sea, se va a notar, no copiando, no, sino que no trabaja, se va a notar y eso va a afectar la calificación de los otros estudiantes. Entonces, obviamente está de más decirle que yo espero que eso no suceda. No se me ocurre más nada con respecto a eso. Creo que por ahora eso es suficiente. Sobre la marcha iremos viendo ciertas cositas, pero que ahorita no se me ocurren. ¿Tienen preguntas con respecto a eso? ¿Sí? ¿No? Creo que no. De mi parte, No. Bueno, igual hay preguntas, pero esas preguntas van a ir surgiendo sobre la marcha, ¿ok? Pero por ahora, más o menos así es la indicación. Obviamente aquí no están todos los compañeros, no pasa nada, porque yo sé que esta clase es extra. Yo no soy exigente con esas cosas, pero por favor le transmiten el mensaje a los compañeros, ¿ok? Además está decirle que yo esto todo lo subo, o sea que es de acceso público para cuando a usted mejor le parezca. Entonces, hoy es miércoles. Nos veremos entonces nosotros el viernes para discutir la clase que va a hablar sobre la patología pulmonar o el sistema respiratorio, que es lo mismo.
Entonces, muchachos, si no tienen más preguntas, pues entonces nos veremos nosotros hasta el viernes. Chao, cuídense y que estén bien. Chao, profe. Hasta luego.